¿Sabes qué, Alex? Dime, don George. Nos mandaste la clase de ayer y eso a mí me aliviana mucho, recibir esas clases. Pues Ya ahí la subo igual. la oí en la mañana y me reafirma. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches y qué gusto verlos a todos y vamos a ver esto de educación fundamental. Y nos quedamos en el capítulo 19. Vamos a tocar este tema que se llama la inteligencia, ¿ok? Entonces, bueno, pues bienvenidos todos. ¿Ahí me veo bien? ¿Ya ahí se ve bien todo? Sí. Todo bien. Perfecto, don George. Deja poner muy mi bien. micrófono. Dice así, y dice así. Hemos podido verificar que muchos maestros y maestras de historia universal en el occidente del mundo suelen burlarse de Buda, de Confucio, de Mahoma, de Hermes Trismegisto, de Quetzalcóatl, de Moisés, de Krishna, etc. Fuera de toda duda, también hemos podido comprobar hasta la saciedad el sarcasmo, la mofa, la ironía lanzada por maestros y maestras contra las religiones antiguas, contra los dioses, contra la mitología, etc. Bien, alguien más entró. Ah, pues ahí está la Loops. Listo, Loops, ya estamos aquí. Bienvenida. En las escuelas, colegios y universidades se debería tratar sobre los temas religiosos con más respeto, con alto sentido de veneración, con verdadera inteligencia creadora. Las formas religiosas conservan los valores eternos y están organizadas de acuerdo con las necesidades psicológicas e históricas de cada pueblo y de cada raza. Todas las religiones tienen los mismos principios, los mismos valores eternos y solo se diferencian en la forma. Dice el maestro también que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en un mismo collar. Las religiones obviamente son hermosas, ¿no? Cuando tienes el chance de compartir y de convivir así con diferentes religiones. Yo desde niño, pues fui, no criado, ¿verdad? Pero sí estuve en un club de judíos toda la vida y había muchos dogmas. Antes, pues yo veía y decía, no, que el judío, que esto y que el otro y que los judíos. Y lo que teníamos que hacer, pues era, pues no sabíamos ni qué hacer, ¿no? Así nos hacían verlos de manera diferente. Hoy por hoy, gracias a Dios, pues tengo la fortuna de haber convivido pues desde niño con judíos y de verdad son personas muy hermosas, han sido perseguidas equivocadamente, ¿no? Y han sido sometidos, igual que muchas religiones. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, ya con la gnosis, pues con la gnosis y este conocimiento, pues puedes entrar a un templo budista y hacer oración y acercarte a Dios. Puedes entrar a una catedral y encontrar a Dios. Puedes entrar a una sinagoga y encontrar al mismo Dios. ¿Sí? Puedes ir a Teotihuacán y encontrar al mismo Dios o a los mismos dioses. Y es algo verdaderamente hermoso. ¿Por qué? Porque todas las religiones, hoy por hoy, pues muy pocas están completas. Todas están correctas, pero están incompletas. O sea, les quitaron partes. Y bueno, todas las religiones tienen los mismos principios, valores eternos y solo se diferencian en la forma. Pero el objetivo es lo mismo, todos buscamos a Dios. No es inteligente que un cristiano se burle de la religión del Buda o de la religión hebrea o hinduista, porque todas las religiones descansan sobre los mismos basamentos. Las sátiras de muchos intelectuales contra las religiones y sus fundadores se deben al veneno marxista, que por estos tiempos está intoxicando a todas las mentes débiles. Los maestros y maestras de escuelas, colegios, universidades deben orientar a sus alumnos por el camino del verdadero respeto a nuestros semejantes. Es a todas luces perverso e indigno el patán que en nombre de una teoría de cualquier tipo se burle de los templos, religiones, sectas, escuelas, sociedades espirituales, etc. Al abandonar las aulas de estudio, los estudiantes tienen que habérselas con gentes de todas las religiones, escuelas y sectas, y no es inteligente el que ni siquiera sepan guardar la debida compostura en un templo. Al abandonar las aulas después de 10 o 15 años de estudio, los jóvenes, señoritas, se encuentran tan lerdos y dormidos como los demás seres humanos, tan llenos de vacuidad y faltos de inteligencia como el primer día en que ingresaron a la escuela. Es urgente que los estudiantes, entre otras cosas, desarrollen el centro emocional, porque todo no es intelecto.
Se hace necesario aprender a sentir las íntimas armonías de la vida, la belleza del árbol solitario, el canto del pajarillo en el bosque, la sinfonía de la música y colores de un bello ocaso. También es necesario sentir y comprender profundamente todos los horribles contrastes de la vida, como son el orden social cruel y despiadado de esta época en que vivimos. Las calles llenas de madres infelices con sus hijos desnutridos y hambrientos mendigan un pedazo de pan. Los feos edificios donde viven millares de familias pobres, las carreteras repugnantes por donde circulan millares de carros propulsados con esos combustibles que dañan los organismos. El estudiante que abandona las aulas, que tiene que enfrentarse no solamente con su propio ego, y con sus propios problemas, sino también con el egoísmo de todas las gentes y con los múltiples problemas de la sociedad humana. Lo más grave de todo esto es que el estudiante que abandona las aulas, aún teniendo preparación intelectual, no tiene inteligencia. Su conciencia está dormida. Está deficientemente preparado para la lucha con la vida. Ha llegado la hora de investigar y descubrir qué es eso que se llama inteligencia. El diccionario y la enciclopedia resultan impotentes para definir seriamente la inteligencia. Sin inteligencia, jamás puede haber transformación radical ni felicidad verdadera. Y es muy raro en la vida encontrar personas verdaderamente inteligentes. Lo importante en la vida no es solamente conocer la palabra inteligencia, sino experimentar en nosotros mismos su honda significación. Muchos son los que presumen de inteligentes. No hay borracho que no presuma de inteligente. Y Carlos Marx, creyéndose a sí mismo demasiado inteligente, escribió su farsa materialista que ha costado al mundo la pérdida de los valores eternos, el fusilamiento de millares de sacerdotes de distintas religiones, la violación de monjas, budistas, cristianas, etcétera, la destrucción de muchos templos, la tortura de millares y millones de personas, etcétera. Cualquiera puede presumir de inteligente. Lo difícil es serlo verdaderamente. No es adquiriendo más información por libros, más conocimientos, más experiencias, más cosas para deslumbrar a las gentes, más dinero para comprar jueces y policías, etcétera. ¿Cómo se va a lograr eso que se llama inteligencia? No es con ese más como se puede llegar a tener inteligencia. Se equivocan de plano aquellos que suponen que la inteligencia puede ser conquistada con el proceso del más. Es urgente comprender a fondo y en todos los terrenos de la mente subconsciente e inconsciente lo que es ese pernicioso proceso del más, porque en el fondo se oculta muy secretamente el querido yo, el querido ego, el mí mismo, que desea y quiere más siempre para engordar y robustecerse. Este Mefistófeles que llevamos dentro, este Satán, este yo dice, yo tengo más dinero, más belleza, más inteligencia que aquel, más prestigio, más astucia. Quien quiera de verdad comprender lo que es la inteligencia, debe aprender a sentirla, debe vivenciarla y experimentarla a través de la meditación profunda. Todo lo que las gentes acumulan entre el sepulcro podrido de la memoria infiel, información intelectual, experiencias de la vida, se traduce siempre fatalmente en el término de más y más. Acuérdense que el ego es así insaciable. Es una de sus características principales. No se llena con nada. Entonces constantemente nos va a estar haciendo caer en más conflicto, en más problemas, en más pensamientos, todo, y es insaciable. Y nosotros, sin darnos cuenta, gastamos toda nuestra energía y lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos. De manera que nunca se llegan a conocer el hondo significado de todo eso que acumulamos. Muchos se leen un libro y luego lo depositan entre la memoria satisfechos por haber acumulado más información. Pero cuando se le llama a responder por la doctrina escrita en ese libro que leyeron, resulta que desconocen la profunda significación de la enseñanza. Pero el yo quiere más y más información, más y más libros, aun cuando no haya vivenciado la doctrina de ninguno de ellos. De hecho, les voy a contar una anécdota. El maestro Samael, cuando sacó su último libro, el Psicología Revolucionaria, un libro muy delgadito, muy sencillo, que ya lo hemos compartido con ustedes, le preguntó a uno de sus discípulos, le dijo, oigan, por cierto, ya leyeron el libro, el Psicología Revolucionaria, y uno de sus discípulos o estudiantes volteó y le contestó al maestro, no, está increíble, maestro, yo ya lo leí, me lo acabé en una noche y está precioso. Y sí, es un libro que si lo lees está
muy ágil, muy rápido, muy fácil, pero ojo, fíjense lo que le contestó el maestro. Le dijo, ¿y lo comprendiste? Le dice, porque yo que lo escribí, aún no lo comprendo. Fíjense las palabras del maestro, o sea, aún él escribiéndolo, todavía no comprendía el valor de lo que había plasmado en ese libro. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a leer a la letra muerta y a repetir y a aprender y a tratar de medio comprender. Ustedes traten hasta una frase, es mejor que todo un libro, pero una frase meditada, una frase comprendida, te va a dejar más valor si lo meditas, si lo reflexionas, que un libro completo que lo hayas leído así rapidísimo. De hecho, por eso, muchas de estas conferencias yo ya se las he compartido y las volvemos a compartir. Y si se dan cuenta, cada vez nos caen más y más y más y más veintes. La inteligencia no se consigue con más información libresca, ni con más experiencia, ni con más dinero, ni prestigio. La inteligencia puede florecer en nosotros cuando comprendemos todo el proceso del yo, cuando entendemos a fondo todo ese automatismo psicológico del más. Es indispensable comprender que la mente es el centro básico del más. Realmente ese más es el mismo yo psicológico que exige y la mente es el núcleo fundamental. Quien quiera ser inteligente de verdad debe resolverse a morir no solamente en el nivel intelectual superficial, sino también en todos los terrenos subconscientes e inconscientes de la mente. Cuando el yo muere, cuando el yo se disuelve totalmente, lo único que queda dentro de nosotros es el ser auténtico, el ser verdadero, la legítima inteligencia tan codiciada y tan difícil. Las gentes creen que la mente es creadora y están equivocadas. El yo no es creador y la mente es el núcleo básico del yo. La inteligencia es creadora porque ella es del ser, es uno de los atributos del ser. No debemos confundir a la mente con la inteligencia. Están equivocados de plano y en forma radical quienes suponen que la inteligencia es algo que se puede ser cultivado como flor de invernadero o algo que se puede comprar como se compran los títulos de nobleza o poseyendo una formidable biblioteca. Es necesario comprender profundamente todos los procesos de la mente, todas las reacciones de ese más psicológico que acumula. Solo así brota en nosotros en forma natural y espontánea la llamarada ardiente de la inteligencia. Conforme el Mefistófeles que llevamos dentro se va disolviendo, el fuego de la inteligencia creadora se va manifestando poco a poco dentro de nosotros, hasta resplandecer abrasadoramente. Nuestro verdadero ser es el amor, y de ese amor nace la auténtica y legítima inteligencia, que no es del tiempo. ¿Ok? Fíjense, esa inteligencia no es del tiempo, y ese amor, pues es lo que nos hace inteligentes. Por eso, si nosotros cultivamos el amor, hacemos el amor, comprendemos el amor, amamos realmente y todo eso, es lo opuesto al ego, ¿sí? Si nosotros logramos matar al ego, nace en nosotros nuestro real ser, que ese es el festejo de la Navidad, ¿sí? Que nazca dentro de nosotros nuestro real ser, que se empiece a expresar más a través de nuestra humana persona. Por eso cuando Jesús, Yeshua ben Pandirán, llegaba con los judíos, y entonces llegaba y platicaba a su corta edad temas que los judíos se quedaban sorprendidos. ¿Por qué? Porque el que se expresaba era su real ser. Y vamos a tocar ahorita un tema que se llama la vocación. A excepción de las personas totalmente inválidas, todo ser humano tiene que servir para algo en la vida. Lo difícil es saber para qué sirve cada individuo. Si hay algo verdaderamente importante en este mundo, es conocernos a nosotros mismos. Es raro aquel que se conoce a sí mismo y aun cuando parezca increíble, es difícil encontrar en la vida alguna persona que tenga desarrollado el sentido de vocacional. Cuando alguien está plenamente convencido del papel que tiene que representar en la existencia, hace entonces de su vocación un apostolado, una religión, y se convierte de hecho y por derecho propio en un apóstol de la humanidad. Quien conoce su vocación o quien la llega a descubrir por sí mismo, pasa por un cambio tremendo. Ya no busca el éxito, poco le interesa el dinero, la fama, la gratitud, su placer, hasta entonces, en la dicha que le proporciona el haber respondido a un llamado íntimo, a un llamado profundo, ignoto de su propia esencia interior.
Lo más interesante de todo esto es que el sentido vocacional nada tiene que ver con el yo, pues aunque parezca extraño, el yo aborrece a nuestra propia vocación porque el yo solamente apetece jugosas entradas monetarias, posición social, fama, prestigio, etc. El sentido de la vocación es algo que pertenece a nuestra propia esencia interior. Es algo muy de adentro, algo muy profundo, algo muy íntimo. El sentido vocacional lleva al hombre a cometer con verdadero denuedo y desinterés verdadero las más tremendas empresas a costa de toda clase de sufrimientos y calvarios. Es por lo tanto apenas normal que el yo aborrezca la verdadera vocación. El sentido de la vocación nos conduce de hecho por la senda del heroísmo legítimo, aun cuando tengamos que soportar estoicamente toda clase de infamias, traiciones y calumnias. El día que un hombre pueda decir la verdad, yo sé quién soy y cuál es mi verdadera vocación, desde ese instante comenzará a vivir con verdadera rectitud y amor. Un hombre así vive en su obra y su obra en él. Realmente solo son muy pocos los hombres que pueden hablar así, con verdadera sinceridad de corazón. Quienes así hablan son los selectos, aquellos que tienen en grado superlativo el sentido de la vocación. Hallar nuestra verdadera vocación es fuera de toda duda el problema social más grave, el problema que se encuentra en la base misma de todos los problemas de la sociedad. Encontrar o descubrir nuestra verdadera vocación individual equivale de hecho a descubrir un tesoro muy precioso. Cuando un ciudadano encuentra con toda certidumbre y fuera de toda duda su verdadero y legítimo oficio, se hace por este solo hecho insustituible. Cuando nuestra vocación corresponde totalmente y en forma absoluta al puesto que estamos ocupando en la vida, ejercemos entonces nuestro trabajo como un verdadero apostolado, sin codicia alguna y sin deseo de poder. Entonces el trabajo, en vez de producirnos codicia, aburrimiento o deseos de cambiar de oficio, nos trae dicha verdadera, profunda, íntima, aun cuando tengamos que soportar pacientemente dolorosos del Via Crucis. En la práctica hemos podido verificar que cuando el puesto no corresponde a la vocación del individuo, entonces solo piensa éste en función del más. El mecanismo del yo es el más. Más dinero, más fama, más proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es apenas natural, el sujeto suele tornarse hipócrita, explotador, cruel, despiadado e intransigente. Si estudiamos la burocracia detenidamente, podemos comprobar que rara vez en la vida el puesto corresponde a la vocación individual. Si estudiamos en forma minuciosa los distintos gremios del proletario, podemos evidenciar que en muy raras ocasiones el oficio corresponde a la vocación individual. Cuando observamos cuidadosamente a las clases privilegiadas, ya sean estas del este o del oeste del mundo, podemos evidenciar la falta total del sentido vocacional. Los niños llamados bien, o los niños bien, ahora saltan a mano armada, violan a indefensas mujeres, etcétera, para matar el aburrimiento. No habiendo encontrado su puesto en la vida, andan desorientados y se convierten en rebeldes sin causa, como para variar un poco. Es espantoso el estado caótico de la humanidad por estos tiempos de crisis mundial. Nadie está contento con su trabajo porque el puesto no corresponde a la vocación. Llueven solicitudes de empleo porque nadie tiene ganas de morirse de hambre, pero las solicitudes no corresponden a la vocación de aquellos que solicitan. Muchos choferes deberían de ser médicos o ingenieros, muchos abogados deberían de ser ministros y muchos ministros deberían de ser sastres. Muchos limpiadores de calzado deberían ser ministros y muchos ministros deberían ser limpiadores de calzado, etcétera, etcétera, etcétera. Las gentes están en puestos que no les corresponden, que nada tienen que ver con su verdadera vocación individual. Debido a esto, la máquina social funciona pésimamente. Esto es semejante a un motor que estuviese estructurado con piezas que no le corresponden y el resultado tiene que ser inevitablemente el desastre, el fracaso, el absurdo. En la práctica, hemos podido comprobar hasta la saciedad que cuando alguien no tiene disposición vocacional para ser guía, instructor religioso, líder político o director de alguna asociación espiritualista, científica, literaria, filantrópica, etc., entonces solo piensa en la función del más y se dedica a hacer proyectos y más proyectos con secretos propósitos inconfesables.
Es obvio que cuando el puesto no corresponde a la vocación individual, el resultado es la explotación. Por estos tiempos terriblemente materialistas en que vivimos, el puesto del maestro está siendo arbitrariamente ocupado por muchos mercaderes que ni remotamente tienen vocación para el magisterio. El resultado de semejante infamia es la explotación, la crueldad y la falta del verdadero amor. Muchos sujetos ejercen el magisterio exclusivamente con el propósito de conseguir dinero para pagar sus estudios en la Facultad de Medicina, Derecho o Ingeniería, o simplemente porque no encuentran nada más que hacer. Las víctimas de semejante fraude intelectual son alumnos y alumnas. El verdadero maestro vocacional hoy en día es muy difícil encontrarlo, y es la mayor dicha que pueden llegar a tener los alumnos y alumnas de escuelas, colegios y universidades. La vocación del maestro está sabiamente traducida por aquella pieza de prosa conmovedora de Gabriela Mistral, titulada Oración de la Maestra. Y dice la maestra de provincia dirigiéndose a lo divinal, al maestro secreto: dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero y el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de mal entendida justicia que aún me turba la mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me hieren. No me duela la incomprensión ni me entristezca el olvido de las que enseñe. Dame el ser más madre de las madres. Dame el ser más madre de las madres para poder amar y defender como ellas que lo que no es carne de mis carnes. Dame alcance a hacer de una de mis niñas mi verso perfecto y a dejarle en ella clavado mi más penetrante melodía, para cuando mis labios no canten más. Muéstrame posible tu evangelio en mi tiempo, para que no renuncie a la batalla de cada día y de cada hora por él. ¿Quién puede medir la influencia psíquica maravillosa de un maestro así inspirado con tanta ternura por el sentido de su vocación? El individuo da con su vocación por una de estas tres vías. Primero, el autodescubrimiento de una capacidad especial. Segunda, la visión de una necesidad urgente. Tercera, la muy rara dirección de los padres y maestros que descubrieron la vocación del alumno y alumna mediante la observación de sus aptitudes. Muchos individuos han descubierto su vocación en determinado momento crítico de su vida, frente a una situación seria que reclamaba inmediato remedio. Gandhi era un abogado cualquiera cuando, con motivo de un atentado contra los derechos de los hindúes en el África del Sur, hizo cancelar su pasaje de regreso a la India y se quedó a defender la causa de sus compatriotas. Una necesidad momentánea le encaminó hacia la vocación de toda su vida. Los grandes benefactores de la humanidad han encontrado su vocación ante la crisis situacional, que reclamaba inmediato remedio. Recordemos a Oliverio Cromwell, el padre de las libertades inglesas, Benito Juárez, el forjador del Nuevo México, José de San Martín y Simón Bolívar, padres de la independencia sudamericana, etc. Jesús, Yeshua ben Pandira, el Cristo, Buda, Mahoma, Hermes, Zoroastro, Confucio, Fuji, fueron hombres que en determinado momento de la historia supieron comprender su verdadera vocación y se sintieron llamados por la voz interior que emana del íntimo. La educación fundamental está llamada a descubrir por diversos métodos la capacidad latente de los estudiantes. Los métodos que la pedagogía extemporánea está utilizando por estos tiempos para descubrir la vocación de los alumnos son fuera de toda duda crueles, absurdos y despiadados. Los cuestionarios vocacionales que han sido elaborados por mercaderes de arbitrariamente ocupan el puesto de maestros. En algunos países, antes de entrar a preparatorias y vocacionales, se somete a los alumnos a las crueldades psicológicas más horribles. Se les hacen preguntas sobre matemáticas, civismo, biología, etc. Lo más cruel de estos métodos son los famosos test psicológicos, índice del IQ, íntimamente relacionados con la prontitud mental. Según sea el tipo de respuesta, según se califique el estudiante, es entonces embotellado en uno de los tres bachilleratos. El primero, físico-matemático. El segundo, ciencias biológicas. Y el tercero, ciencias sociales.
De los físico-matemáticos salen ingenieros, arquitectos, astrónomos, aviadores. De las ciencias biológicas salen farmacéuticas, enfermeras, biólogos, médicos. De las ciencias sociales salen abogados, literatos, doctores en filosofía y letras, directores de empresa. El plan de estudio en cada país es diferente y es claro que no en todos los países existen 3 bachilleratos distintos. En muchos países solo existe un bachillerato y terminado este, el alumno pasa a la universidad. En algunas naciones no se examina la capacidad vocacional del estudiante y éste ingresa a la facultad con el deseo de tener una profesión para ganarse la vida, aun cuando ésta no coincida con sus tendencias innatas, con su sentido vocacional. Si se dan cuenta, todos nosotros pues estudiamos una carrera por estudiar una carrera. Y muchos lo hacen así, ¿no? Muchas mujeres es el MMC mientras me caso y a ver qué estudio y tal, tal, tal. Hubo una historia muy padre de un primo de cariño mío. Y él desde niño fue pianista, así, pianista, y le encantaba. Primero empezó con un organito, con otro órgano, con un piano, con otro piano, y pues cada vez tocaba el piano así de manera formidable. Y entonces mi tío equivocadamente lo presionaba y le decía, no vas a vivir de eso, como siempre nos han dicho a todos, ¿no? De lo que más te gusta, de eso no vas a vivir. Y entonces, pues el interés en esta sociedad, pues es que, ¿qué vas a hacer de grande y de qué vas a vivir, etcétera, ¿no? Y entonces resulta que mi primo agarró y estando así en la carrera, agarró y le dijo a mi tío, oye, pero yo quiero ser pianista. Y le dijo, primero me entregas una carrera. Pues se concentró y en 2 años y medio acabó una carrera de 4 años y cacho, ¿sí? Y la pasó con 10. Fue una ingeniería civil, ingeniero civil, ¿vale? Lo acabó y agarró y le dijo a su papá, papá, ya acabé mi carrera, aquí está mi título, se aventó 2 años y medio. Le dijo, gracias, ahora voy a tocar el piano. Fíjense cómo se defiende la vocación de esa manera, ¿no? Cuando sabes lo que realmente quieres. Pero esos métodos de examen vocacional no sirven porque la mente tiene sus momentos de crisis y si el examen se verifica en un momento de esos, el resultado es el fracaso y desorientación del estudiante. Los maestros han podido verificar que la mente de los alumnos tiene, como el mar, sus altas y bajas mareas, sus plus y sus minus. Existe un biorritmo en las glándulas masculinas y femeninas. También existe un biorritmo para la mente. En determinadas épocas las glándulas masculinas se encuentran en plus y las femeninas en minus, o viceversa. La mente tiene también su plus y su minus. Quien quiera conocer la ciencia del biorritmo, le indicamos se estudie la famosa obra titulada Biorritmo, escrita por el eminente sabio gnóstico Rosacruz, doctor Arnoldo Krumheller, médico coronel del ejército mexicano y profesor de medicina de la Facultad de Berlín. Nosotros afirmamos enfáticamente que una crisis emocional o un estado de nerviosismo psíquico ante la difícil situación de un examen puede llevar a un estudiante al fracaso durante el examen prevocacional. Nosotros afirmamos que un abuso cualquiera del centro del movimiento producido tal vez por el deporte, por una excesiva caminata o por un trabajo físico arduo, puede originar crisis intelectual aun cuando la mente se halla en plus y conducir al estudiante al fracaso durante un examen prevocacional. Nosotros afirmamos que una crisis cualquiera relacionada con el centro instintivo, tal vez en combinación con el placer sexual o con el centro emocional, puede llevar al estudiante al fracaso durante un examen prevocacional. Nosotros afirmamos que una crisis sexual cualquiera, un síncope de sexualidad reprimida, un abuso sexual, etcétera, puede ejercer su influencia desastrosa sobre la mente, llevándola al fracaso durante un examen prevocacional. La educación fundamental enseña que los gérmenes vocacionales se hayan depositados no solamente en el centro intelectual, sino también en cada uno de los otros 4 centros de la psicofisiología de la máquina orgánica. Es urgente tener en cuenta los 5 centros psíquicos llamados intelecto, emoción, movimiento, instinto y sexo. Es absurdo pensar que el intelecto es el único centro de cognición. Si se examina exclusivamente el centro intelectual con el propósito de descubrir las actitudes vocacionales de determinado sujeto, además de cometerse una grave injusticia que resulta de hecho muy perjudicial para el individuo y para la sociedad, se incurre en un error porque los gérmenes de la vocación no solo se hallan contenidos en el centro intelectual, sino también además en cada uno de los otros 4 centros psicofisiológicos del individuo.
El único camino obvio que existe para descubrir la verdadera vocación de los alumnos es el amor verdadero. Si padres de familia y maestros se asocian en mutuo acuerdo para investigar en el hogar y en la escuela para observar detalladamente todos los actos de los alumnos y alumnas, podrían descubrir las tendencias innatas de cada alumno. Ese es el único camino obvio que permitirá a los padres de familia y maestros descubrir el sentido vocacional de los alumnos. Esto exige amor verdadero de padres y maestros, y es obvio que si no existe verdadero amor de los padres y madres de familia y auténticos maestros vocacionales capaces de sacrificarse de verdad por sus discípulos, tal empresa resulta entonces impracticable. Si los gobiernos quieren de verdad salvar a la sociedad, necesitan expulsar a los mercaderes del templo con el látigo de la voluntad. Debe iniciarse una nueva época cultural, difundiendo por doquier la doctrina de la educación fundamental. Los estudiantes deben defender sus derechos valerosamente y exigir a los gobiernos verdaderos maestros vocacionales. Afortunadamente, existe el arma formidable de las huelgas y los estudiantes tienen esa arma. En algunos países ya existen dentro de las escuelas, colegios y universidades ciertos maestros orientadores que realmente no son vocacionales. El puesto que ocupan no coincide con sus tendencias innatas. Estos maestros no pueden orientar a los demás porque ni a sí mismos pudieron orientarse. Se necesita con urgencia verdaderos maestros vocacionales capaces de orientar inteligentemente a los alumnos y alumnas. Es necesario saber que debido a la pluralidad del yo, el ser humano representa automáticamente diversos papeles en el teatro de la vida. Los muchachos y muchachas tienen un papel para la escuela, otro papel para la calle y otro papel para el hogar. Si se quiere descubrir la vocación de un joven o de una joven, hay que observarlos en la escuela, en el hogar y aún en la calle. Este trabajo de observación solo puede realizarlo los padres y maestros verdaderos en íntima asociación. Entre la pedagogía anticuada existe también el sistema de observar calificaciones para deducir vocaciones. El alumno que se distinguió en civismo con las más altas calificaciones es entonces clasificado como un posible abogado. Y el que se distinguió en biología se le define como un médico en potencia. Y el que lo hizo en matemáticas como un posible ingeniero. Muchos escritores que en la escuela fueron pésimos estudiantes de gramática descollaron en la vida como verdaderos maestros del lenguaje. Muchos ingenieros notables tuvieron siempre en la escuela las peores calificaciones en matemáticas y multitud de médicos en la escuela fueron reprobados en biología y en ciencias naturales. Es lamentable que muchos padres de familia, en vez de estudiar las aptitudes de sus hijos, solo vean en ellos la continuación de su querido ego, de su yo psicológico, de su mí mismo. Muchos padres abogados quieren que sus hijos continúen en el buffet y muchos dueños de negocios quieren que sus hijos continúen manejando sus intereses egoístas sin interesarles en lo más mínimo el sentido vocacional de ellos. El yo quiere siempre subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir y cuando sus ambiciones fracasan, entonces quieren lograr por medio de sus hijos lo que por sí mismo no pudieron alcanzar. Estos padres ambiciosos meten a sus muchachos y muchachas en carreras y puestos que nada tienen que ver con el sentido vocacional de estos. ¿Cómo ven? Y entonces, pues eso es para que todos nosotros vayamos comprendiendo lo que es el verdadero sentido vocacional. Gracias a Dios, yo soy artista y amo ser artista, aunque, sí, no, pero fíjense, es una cosa que me ha pasado. Y en la empresa, me encantaba trabajar en la empresa de mi papá, pero llegó un momento en que me desesperaba y todo eso. Y ya todo nos pasa. Soy comunicólogo y me dediqué a la agricultura, que me encantaba, y al arte, y así todos tenemos que hacer esa reflexión. Y más que ahorita para nosotros, que todavía lo podemos cambiar, es para nuestros hijos. Entonces los invito a que se avienten una reflexión para ver cómo vamos a orientar a nuestros hijos. Bueno, chicos, pues hasta aquí le pongo finalizada la grabación.